Vamos a ver el tema de la desnutrición en el Perú y el mundo, la anchoveta en el combate a la desnutrición, el enriquecimiento de alimentos en el mundo, enriquecimiento de alimentos en el Perú y enriquecimiento de alimentos en Perú a partir de la anchoveta. Entonces, sin duda, todos sabemos que existe este problema de desnutrición a nivel mundial, que es un problema serio porque afecta el desarrollo de las personas. En particular, es especialmente relevante la desnutrición de 0 a 3 años, en la medida que aquellos que la sufren tienen daños irreversibles. Son daños que luego tendrán secuelas más adelante que ya no podrán ser revertidos. Entonces, tenemos hoy en día alrededor de 795 millones de personas subalimentadas a nivel mundial, un poco más del 10%, y en el caso del Perú estamos hablando de 7,5%. Si vemos a nivel absoluto y también a nivel porcentual, el número ha ido bajando, ¿no? Pero tenemos un grupo importante de personas que sigue estando subalimentadas. Están las metas del Objetivos del Milenio, en el cual Perú ha cumplido, ¿no? Pero eso, digamos, cumplió antes de tiempo, pero eso no debe hacernos parar en contribuir más agresivamente y vencer este problema. El primer problema, además de nutrición, es un problema que tiene un carácter rural. De hecho, en el Perú, el 28,7% de niños menores de 5 años de área rural sufren desnutrición crónica. Entonces, insisto, estamos hablando de casi 1 de cada 3 niños que nace en el área rural va a tener secuelas en su desarrollo más adelante. Si no enfrentamos el problema que están padeciendo, si no damos solución al mismo, pues lamentablemente eso va a afectar su desarrollo neurológico y por lo tanto sus oportunidades para aprender, para tener mejores trabajos más adelante. Como decía, hay sobre todo de 0 a 3 años, hay daños irreversibles, que es lo que debemos priorizar y atender. Tenemos los programas tradicionales de nutrición y alimentación, el más famoso probablemente Caliwarma, ¿no? Que atiende a los niños en edad escolar, es decir, los niños a partir de 3 años, que son los niños que van al preescolar y que están reunidos en centros educativos y ahí se les entregan los alimentos. El problema es que los niños de 0 a 3 años no están reunidos. Los niños de 0 a 3 años están en sus casas, con sus familias, y eso hace que los programas sociales sean mucho más difíciles de implementar. ¿Por qué? Porque ya un programa alimentario es complejo y lo vemos con todos los problemas que vemos cada cierto tiempo de conservas malogradas, alimentación contaminada, en fin, ¿no es cierto? Entonces, un programa tradicional de alimentación es complejo porque tienen que comprarse alimentos, luego tiene que distribuirse a nivel nacional y luego tiene que llevarse y prepararse en los centros educativos. Si lo pensamos hacer para los niños de 0 a 3 años, es más complejo, como decía, porque significaría que no solamente tienes que dar los centros educativos, sino que tienes que dárselo a las familias, ¿no? Que es mucho más difícil llegar a todas las familias que llegar a los colegios en que los niños están reunidos. Y segundo factor de complejidad es que tienes que ver que el alimento se lo coma el niño y no se lo coma otro miembro de la familia, como suele ocurrir muchas veces. Entonces, insisto, el problema de la nutrición es un problema serio, es un problema ante todo grave en los niños de 0 a 3 años y nuestras respuestas tradicionales como Estado, como sociedad, no están permitiendo enfrentar de manera adecuada este problema. Hay problemas de acceso, en fin, que dificultan. Ahora veamos a la anchoveta, este recurso abundante, esta bendición que tiene Perú, ¿no? Gracias a la corriente de Humboldt, ¿no? Que tener la primera pesquería del mundo, y una pesquería pues de un pequeño pelágico, que tiene elevados niveles de omega 3, además de ser una excelente proteína que puede aportar en términos neurológicos, términos cardiovasculares, temas de la vista. Entonces vemos aquí
En el caso de ¿cuáles son las deficiencias para ver la relación con la anchoveta? Vemos que hay problemas serios. Acá la proporción de niños y niñas que cubren su requerimiento de proteínas totales. Entonces vemos que según el parámetro que se use, estamos en alrededor del 87-88%. Pero estamos pues de un porcentaje y un volumen importante de niños que no lo están cubriendo. Veamos, peor aún en el caso del hierro. Como sabemos, el hierro está muy vinculado a la anemia, que es un gravísimo problema que tenemos en Perú, que además la anemia ha crecido lamentablemente en los últimos años. Entonces tenemos que también, según distintos índices, pero entre 30 y 60% de niños solamente cubren, con lo cual entre 40 y 60 no cubren sus requerimientos de hierro. En el caso de vitamina A estamos alrededor solamente de la mitad que cubre. En el caso del zinc, alrededor del 60%. Ahora veamos la anchoveta. La anchoveta encontramos uno que es una proteína importante, pero que además tiene zinc, tiene hierro, tiene vitamina A. Entonces es un producto que tiene varias de las deficiencias, de los nutrientes, las vitaminas, minerales, que necesitan justamente las personas y ante todo los niños en el Perú, ¿no? Insisto además que tiene la grasa que es poliinsaturada omega 3, que es el famoso EPA y DHA, ¿no es cierto? Esto sobre todo que es lo más relevante para el desarrollo de las personas. Si ustedes ven, por ejemplo, las leches maternizadas que le llaman para los niños, incluso en los primeros meses de vida, se ponen, ¿no?, con EPA y DHA. Así de relevantes son estos compuestos para el desarrollo de los niños. Hoy en día tenemos distintos productos. Tenemos las conservas, que vienen en distintas presentaciones. Tenemos congelados, ya sea productos enteros o como hamburguesa mezclados con otros, ¿no? Y si bien hay una oferta, digamos, que está creciendo y cada vez presenta mayores variedades, lamentablemente, si bien hubo una curva importante de crecimiento de lo que era el CHD anchoveta, es decir, consumo directo de anchoveta para hacer conservas congelados, lamentablemente ha venido cayendo en los últimos años. Entonces vemos que acá se hicieron importantes inversiones, tanto en refrigeración de los barcos, también en todo lo que son las fábricas de conservas, de congelados, justamente para ofrecer nuevos productos. Sabemos que es difícil. ¿Por qué? Porque a pesar de las bondades nutritivas, tiene un sabor fuerte que hace más difícil su aceptación. Y además porque la forma de llevar hace que, en el caso de la conserva, hay que ponerle en una lata. Y la lata es cara. Entonces, claro, la anchoveta puesta en el muelle o en la embarcación probablemente cueste casi nada. Pero pasarla por un proceso de esterilización, ponerle una lata y llevarla a distintas ciudades, ya no es tan barata porque esta lata encarece este producto. Y en el caso del congelado se da algo similar, porque en el caso del congelado tenemos que tener cadena de frío, tenemos que tener la capacidad de congelarla rápidamente y toda una cadena de frío para llevarla hasta el consumidor final. Entonces vemos que si bien hay una compatibilidad entre las propiedades de la anchoveta y las necesidades de la población, y han habido esfuerzos importantes, se ha avanzado, pero no al ritmo que quisiéramos, ¿no? Hay, digamos, ciertas dificultades, tanto a nivel de los programas sociales como de los propios productos para llegar a la ciudadanía. Veamos qué significa el enriquecimiento de alimentos y qué está pasando en el mundo. ¿Cuál es el concepto? Como dice ahí, es incrementar el contenido de un micronutriente esencial a un alimento a fin de mejorar la calidad nutricional de este, en beneficio de las personas que lo consumen. Es decir, que un pan no solo sea carbohidrato, sino que ese pan te traiga otras propiedades y que casi sin darte cuenta te estés alimentando mejor. Quisiera resaltar que, por ejemplo, en los próximos días se va a desarrollar la primera cumbre global de fortificación de alimentos. Es decir, esto ya es un fenómeno mundial que está cobrando mayor relevancia, sobre todo de todas aquellas personas, los especialistas vinculados a la lucha contra la desnutrición. Entonces ven que esta alternativa
del enriquecimiento de alimentos es importante para fines nutricionales y alimenticios. Entonces son importantes organizaciones que están detrás de esta cumbre. Miremos por ejemplo el caso del aceite de pescado, que probablemente en el caso de la anchoveta es lo que más desarrollo ha tenido en ese sentido. Hoy, digamos, tienes por ejemplo acá leche fresca con omega 3. Tienes, bueno, acá también las cápsulas de aceite de pescado. Tienes gomitas que se venden para los niños, ¿no? Tienes también como como un shot de omega, ¿no? De ponerle a las comidas. Entonces vemos que en general ya uno de los derivados, uno de los ingredientes marinos que podemos obtener a partir de la anchoveta viene siendo utilizado para enriquecer alimentos. Veamos otros ejemplos a nivel mundial. Esto también es bien interesante de Nestlé, de Maggi, que ¿qué han hecho? Han enriquecido el cubito. Porque aquí el reto es, en vez de cambiar los hábitos alimenticios de las personas, es, oiga, identifiquemos, entendamos sus hábitos y veamos cómo pasamos a través de lo mismo con micronutrientes, cómo los micronutrientes los llevamos a través de distintos vehículos. Entonces, claro, en muchos países, como acá, en el caso de África, en el caso de este cubito, que acá también usamos bastante, ¿no es cierto? Es algo que comúnmente se usa para cocinar. Entonces, ¿qué han hecho? En el cubito lo enriquecen con distintos nutrientes para que entonces el cubito termina siendo el vehículo, ¿no es cierto?, para llevar los micronutrientes a las familias y en particular a las personas. Otro ejemplo interesante es la sopa ramen. Entonces, si no me equivoco, es en India. Entonces, ¿qué han hecho? Han agarrado y la sopa ramen, esta sopa simple, que cuesta casi nada, en cualquier supermercado, en cualquier bodega, ya viene enriquecida. Entonces ya viene con nutrientes para mejorar la alimentación de las personas. Entonces es importante porque en cierta medida nos olvidamos de comprar alimentos, distribuirlos, ver que las familias se lo coman los niños, que no haya la buena preservación, en fin, sino que vamos hacia aquello que están consumiendo las personas, ¿no? Y ahí es donde van estos micronutrientes. Acá también tenemos otro ejemplo de leche Anchor en Etiopía, ¿no? Leche fortificada, ¿no? Que tiene 30 nutrientes esenciales que tienen beneficios en distintos aspectos del desarrollo, ¿no? Tiene proteína, calcio, vitamina A y D, hierro, zinc. Entonces, vemos acá cómo, además es interesante, Anchor se ha unificado con una entidad que ve temas de nutrición justamente para producir este producto dirigido al combate de los problemas nutricionales. Veamos ahora qué tenemos en Perú, qué ha pasado en Perú. Probablemente lo más conocido, aunque ya es tan común que no nos damos cuenta, es la sal enriquecida. Por norma, en el caso peruano, la sal tiene que estar enriquecida con flúor y con yodo. Entonces, claro, y eso es una práctica bastante común a nivel mundial, el tema sobre todo de la sal yodada. Entonces, claro, frente a las deficiencias de yodo, se dijo no, toda sal que se produce y se comercializa en Perú, tiene que estar enriquecida con flúor y con yodo, ¿no? Y ahí establece, y además interesante, es algo que viene desde el año 1940, una disposición, digamos, de más de 50 años, que ha venido aplicándose en el Perú, que ha ido perfeccionándose. Y lo último, como les decía, es un decreto supremo del 2010 que precisa las cantidades de yodo y las cantidades de flúor. Y esto es importante porque esto realmente tiene en cuenta cuánto es lo que necesita la persona humana, y entonces que cuando te dicen sal yodada realmente te está dando una cantidad de yodo relevante para la persona. Si ustedes, por ejemplo, en el caso de aquellos enriquecimientos voluntarios, ven enriquecido con omega 3, claro, de repente tiene una ínfima cantidad que resulta irrelevante. Entonces, el tema de tener estándares de cuánto es la fortificación es muy relevante para que el consumidor, porque de repente una como madre dice, no, mejor voy a comprar este aceite enriquecido porque es mejor para mi familia, pero de repente son la pura publicidad, porque las características, el volumen en que tiene ese nutriente no es relevante, insisto,
para las personas. Entonces, hoy en día, ¿no es cierto?, lo que encuentras en el mercado es sal que incluso ponen, ¿no?, sal mejorada con yodo y flúor, sal yodada. Por lo general no ponen lo del flúor, pero como hemos visto es un tema mandatorio. Otro caso interesante es la fortificación de la harina con hierro. También por este problema que tenemos de anemia, entonces se dispuso en el año 96 ciertas especificaciones para fortificar la harina de trigo con hierro, y se puso también otra vez en qué cantidad, ¿no es cierto?, en 30 miligramos por kilo. Y además luego fue perfeccionándose y ahora se dispone que la harina tiene que ser enriquecida con más cosas. Tiene que tener hierro, y acá se subió, digamos, el volumen, vitamina B1, B2, niacina y ácido fólico. Entonces son experiencias interesantes que, claro, acá es a nivel mandatorio, ¿no es cierto? Si tú haces harina de trigo, de manera obligatoria, ¿no es cierto?, por una norma, tienes que fortificarla con estos insumos. Y así hoy en día encontramos, pues, desde la harina, los fideos, galletas, el pan, que te indican, pues, que son enriquecidos con hierro, ¿no es cierto?, o con calcio, zinc, acá, de tal manera de cumplir esta disposición normativa. Ahora, también hay fortificaciones voluntarias. Por ejemplo, ¿no?, hoy en día encontramos aceites que te dicen que están enriquecidos con EPA y DHA, que viene a ser el omega 3, como hemos visto, ¿no? Entonces acá vemos distintas marcas que te hablan del omega 3 y acá también del omega 6, ¿no?, que tienen estos productos. También vemos fortificación voluntaria de fideos, ¿no? Acá, por ejemplo, fideos al huevo en base a quinoa, espinaca y kiwicha, ¿no? Acá fideos integral enriquecidos con quinoa. Otro, la leche, ¿no?, con DHA, nos ponen por acá, con calcio más hierro, ¿no es cierto?, con hierro y zinc. Entonces, en general, ¿qué es lo que estamos viendo? Que estamos poniendo las principales deficiencias de nutrientes, por un lado, en aquellos productos más consumidos por la población, es decir, el trigo, ¿no?, que va al pan, la leche, el aceite, ¿no?, que son productos que están en todas las familias, la leche también, ¿no?, y que por lo tanto, pues, son buenos vehículos para llevar estos nutrientes. Ahora veamos el tema de la anchoveta. ¿Cuál es la propuesta en que estamos trabajando? Es utilizar los productos alimenticios usados por la población o programas nutricionales, es decir, esos vehículos, a fin de que constituyan como alimentos vehículos a ser enriquecidos con micronutrientes esenciales: hierro, fósforo, calcio, vitaminas, ácidos grasos esenciales, o con proteína y sus derivados, ¿no?, péptidos o aminoácidos provenientes de la anchoveta. Es decir, de la anchoveta sacar todos aquellos, descomponer la anchoveta en sus ingredientes marinos, ¿no?, su proteína, su aceite, sus péptidos, sus aminoácidos, y esos, obviamente, con el gran reto, que es lo que están trabajando las empresas ahora en investigación, de quitarle el olor y el sabor, de tal manera que no distorsione el gusto, digamos, del alimento vehículo, ¿no?, y llevarlos, ¿no?, todos estos ingredientes marinos que salen de acá, ¿no?, llevarlos a través de distintos alimentos hacia las personas y en particular los niños. Obstáculos por acelerar o por superar, obviamente, este tema, como les decía, de quitar el olor, el sabor, de cómo poder enriquecer los alimentos, ¿no? En muchos casos se requiere un nanoencapsulado, de tal manera que se incorporen a los alimentos, y los expertos señalan que también identificar ciertos nichos para empezar el trabajo. Entonces, venimos trabajando ya hace como un año, con un proyecto FinSeed, que justamente es elaboración de una agenda de innovación tecnológica para la utilización de anchoveta para el enriquecimiento de alimentos de consumo humano, ¿no? Son varias empresas que están participando. Tenemos además entidades de apoyo, tenemos al ITP, al Instituto de Investigación Nutricional, al IEP y al Instituto Nacional de Salud colaborando en la ejecución de este proyecto.
¿Cuáles son los objetivos del proyecto? Identificar oportunidades de la anchoveta como enriquecedor de alimentos, identificar brechas y obstáculos tecnológicos, ¿no? Porque esto es un tema de innovación, digamos, y si se quiere, las distintas empresas han venido trabajando en esta línea, pero ahora lo estamos haciendo como gremio y estamos generando conocimiento que está alimentando la investigación, las decisiones que vienen tomando las empresas respecto de este tema. Tercero, definir las actividades de investigación y desarrollo para el uso de anchoveta como enriquecedor de alimentos, es decir, qué adicional hay que hacer, y el lineamiento futuro luego de la agenda. Resultados esperados, una agenda y 8 perfiles de proyecto vinculados a su ejecución. Entonces, ¿cuáles son los avances? Uno, hemos hecho un estudio de los hábitos de consumo, es decir, la idea es, oye, ¿cuáles son los vehículos que debo utilizar en el Perú para llegar a la gente con problemas de nutrición? Y lo que encontramos son productos similares a los que mencionábamos antes. Está el arroz, que según me dicen sí puede ser fortificado, porque yo decía, pero qué difícil, pero dicen que sí, sobre todo yendo a los sazonadores, los fideos, la leche, el aceite, el pan. Entonces, estos se ven como productos que cumplen, por un lado, que llegan masivamente a esta población objetivo, y segundo, que pueden ser fortificados, ¿no? Porque, por ejemplo, si queremos fortificarlos con proteína, habíamos pensado, por ejemplo, en los sazonadores de arroz, pero claro, por volumen no te da, porque los gramos que tienes que dar de proteína, si se los mete al sazonador, no hay forma de que no se distorsione el sabor y el olor del producto o la consistencia. Entonces, lo que se ha visto, insisto, es que todos estos pueden ser alimentos, vehículos, para llegar con los ingredientes marinos a partir de la anchoveta a las personas. Se ha visto entonces cuáles los productos a enriquecer, teniendo en cuenta la preferencia de consumo y la composición nutricional de los productos, y además hemos hecho este estudio que nos permite decir incluso qué marcas son más consumidas por regiones para ver cómo se podría llegar a distintas zonas del país. Lo segundo que ya hemos terminado es un estudio de vigilancia competitiva y comercial para ver realmente qué está pasando en este mercado. Y lo que encontramos es que, como veíamos antes, que esto es un fenómeno mundial. Es decir, a nivel mundial vemos que hay una tendencia de ir hacia estos alimentos fortificados y en general mayor conciencia sobre la nutrición y buena alimentación, ¿no? Como dice acá, hay un alto crecimiento del consumo de alimentos funcionales y nutracéuticos con respecto a la industria de alimentos tradicionales, es decir, estos están creciendo bastante más que la industria de alimentos en general. Más aún, se señala que el mercado mundial de los alimentos funcionales y nutracéuticos alcanzará en 2015 un valor de 241 millones, que es una cifra bastante interesante, y que además viene creciendo a una tasa de 15% anual. Entonces, este es un mercado, esta es una tendencia mundial a la que el Perú tiene que sumarse. Perú, con sus ingredientes marinos, tiene que sumarse a esta tendencia, y en particular usando los vehículos que hemos señalado para llevar los micronutrientes a las personas que los requieren. Vemos también a nivel de mercados donde hay mayor desarrollo, ¿no? Tanto Estados Unidos y Asia, y mercados emergentes como India, China, Brasil, también por su alta concentración de población. Entonces acá ya se incluso en el caso de los insumos marinos, ¿no? Se han identificado principales empresas que proveen de insumo marino para enriquecer los alimentos, ¿no? Aquí es interesante que, claro, hay que descomponerlo, y eso significa tecnología. Como les decía, ya hay bastante trabajo que se está haciendo, ¿no? Pero hay que ver que se descomponga, hay que quitarle el sabor, el olor, en algunos casos hay que concentrarlos para luego llevarlos con distinta tecnología como el nanoencapsulado a los alimentos. Entonces, eso a nivel general, y dejo para que haya cierto tiempo si tienen preguntas, pero nosotros vemos que esta es una tendencia mundial, insisto, y que no solamente ya está presente en las industrias de alimentos, sino también en todos los especialistas que ven el tema de
cómo combatir mejor la desnutrición en el Perú y en el mundo. Muchas gracias.